Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. En el presente video vamos a presentarles nuestro trabajo de Deep Learning, en el cual quisimos realizar un entrenamiento por medio de redes neuronales, buscando generar textos a partir de los datos que fueron usados para el entrenamiento. Inicialmente, para hablar acerca del contexto de este generador de texto, hablamos inicialmente de que el objetivo fue, por medio de estas técnicas, construir un generador que fuera entrenado con libros de escritores colombianos. Para el caso presente, lo que usamos fueron 11 libros de distintos autores representativos e importantes y que tienen un contenido semántico muy apropiado y apto y que tienen realmente una riqueza lingüística que consideramos apta para poder llevar a cabo el proyecto. En este caso, cada libro estaba conformado por aproximadamente unas 45 o 50 páginas en promedio y tenía una cantidad aproximada también entre 60.000 palabras por cada libro. Ahora, a continuación, vamos a hablar de los pasos iniciales que se dieron para poder llevar a cabo el entrenamiento de estas redes. Listo. Entonces, para poder hacer el entrenamiento, tuvimos que hacer la extracción del texto. Teníamos disponibles los once PDFs. Entonces usamos PDF Miner para extraer el texto de esos PDF y ponerlo en un formato más amigable, que en este caso fue el formato TXT. Luego tuvimos que hacer toda la limpieza de esa información. Entonces, los libros tienen saltos de página y numeración. Eso fue lo primero a lo cual hicimos una limpieza. Después, de acuerdo a los diseños de algunos libros, identificamos que había tabulaciones y símbolos, pues símbolos que ponen las editoriales o los autores para enriquecer el texto. Esos también tuvimos que limpiarlos. Y después hicimos una limpieza de stop words. Entiéndase, en este caso en particular, eh, para nosotros las stop words que limpiábamos era toda la información que no perteneciera al libro. Entonces, muchas veces en los libros hay información en todas las hojas del nombre del autor, de la página donde se encontraba el libro o hasta el mismo título del libro. Entonces, tuvimos que identificar todos esos, todos esos stop words de cada uno de los libros y eliminarlas. Ya de ahí, ya con esta información ya procesada, pasamos a lo siguiente. Entonces, para poder hacer el entrenamiento de esta red, teníamos que hacer una preparación de la información. Entonces, ¿qué hicimos? Creamos un conjunto de caracteres. Entonces, lo que hicimos fue tomar todo el TXT que contenía nuestros 11 libros y sacamos las palabras únicas. Hicimos un listado de palabras únicas que estaban ahí. Mapeamos los caracteres, números enteros y viceversa. Entonces ahí lo que estamos haciendo es un recorrido uno a uno en cada uno de las palabras y le dimos una numeración. Posterior Después, a eso, hicimos unas secuencias de entrada y salida, donde la intención y la finalidad era definir cuál era el tamaño en vocabulario de todo el texto y poder obtener el número total de cuáles eran de las palabras de este archivo TextData que contenía los 11 libros. Y posterior a eso también preparamos lo que venía siendo la longitud de la secuencia de entrada y con eso pues poder determinar ese rango, esa franja del tamaño de las frases que íbamos a tener en cuenta al momento de poder hacer el entrenamiento. listo. Después de hacer esa numeración, de hacer esa identificación,
pues definimos arbitrariamente una secuencia de 100 caracteres como la longitud de cada una de las entradas de texto que iba a procesar el modelo. Y por último, pues hicimos una normalización de los datos. Bueno, ¿y cuál fue el modelo que se consideró en inicio a entrenar? Tomamos en cuenta el modelo de Long Short Term Memory. Este modelo es una extensión de las redes neuronales recurrentes. Básicamente, su función principal es poder superar las dificultades de las redes neuronales recurrentes tradicionales en el almacenamiento de datos a largo plazo. Este tipo de modelo es muy usado para procesamiento de lenguaje natural, para también interpretación de textos, los traductores automáticos que hoy en día vemos también en diversas web. Así que en inicio, esto permitiría, basándose en su lógica de las tres entradas, de la puerta del olvido, la puerta de entrada y puerta de salida, poder determinar y definir cuáles iban a ser los caracteres que eran relevantes para que pudiesen estar almacenados en la memoria y después de eso ser usados para poder generar un proceso predictivo al entrenarlo ya en la red neuronal. Ok, y este ya es el diseño parte del diseño de la red. Entonces, usamos el optimizador Adam. eh, Básicamente es el optimizador que mejor, que mejor se ajusta, el recomendado para el entrenamiento, porque genera un rendimiento y converge más rápidamente. Además, usamos una función de pérdida que es la Sphere Categorical Cross Entropy, la cual se utiliza para las clases mutuamente excluyentes. Esto significa que como en este caso nosotros tenemos palabras, pues cada una de las palabras es única. Entonces, si tenemos la palabra perro, clasifica exclusivamente el perro como perro y no clasifica la palabra perro con la palabra gato o la palabra pájaro. Entonces, por eso se usa esta función de pérdida. Esto teniendo en cuenta pues la diversidad del lenguaje y pues que el sentido que le puede dar estas palabras, eh, también teniendo en cuenta de que nos permitiría categorizar y en la búsqueda es poderle dar sentido al generador de texto después del entrenamiento. Ahora, al momento de hacer el entrenamiento, nosotros en el momento de decidir los lotes y la cantidad de épocas, se determinó el número que iba a ser tomar un subconjunto de 128 caracteres por lote y una cantidad de 50 épocas para evitar sobreajustes, para que la red pudiera entrenar lo suficiente y pudiera hacer el ajuste correspondiente a los pesos y poder tener pues la mayor precisión al momento de querer hacer el proceso de generación de texto. Ya posterior a esto, se define ya la carga y el entrenamiento de los datos. Ya una vez el modelo está entrenado, lo que se hizo inicialmente es definir los diccionarios con el abecedario y los caracteres especiales que corresponden a la lengua española. En estos caracteres especiales se incluyen lo que son letras con tildes, signos de admiración, signos de pregunta, comas, puntos, para que así también sean incluidos en el sentido y la estructura semántica de lo que viene siendo los textos. En este caso también, al momento de de usar una función generadora de texto, aquí lo que vemos es que pues particularmente ya empieza a hacer los ajustes correspondientes de nuestro modelo de Long Short Term Memory y una vez se completó
como tal ya la carga de la información y de su entrenamiento. Hicimos algunas pruebas y dándole de inicio al programa una frase y pues la tarea consecuente era que pudiese continuar la idea y el sentido semántico. Sin embargo, en No las pasó. diversas pruebas que hicimos, no pasó. Vimos que el generador de texto realmente solo nos traía era unas Bs de forma consecutiva y pues realmente no superó la prueba que esperábamos, que al menos era precisamente una predicción, así sea cercana o de algunas cuantas palabras, frases posterior al texto de entrada. ¿Esto qué nos permite concluir y qué también trae como aprendizaje para el equipo al momento de desarrollar este trabajo? Inicialmente encontramos el reto de que se subestimó la capacidad de cómputo que iba a ser necesaria para poder entrenar estos modelos de procesamiento de lenguaje natural. Notamos que era exigente y que los recursos que iban a ser necesarios superaba con creces los que pues, con los que contábamos al momento de hacer el entrenamiento. Ya necesitábamos recursos técnicos especializados y que pues permitiesen ampliar también el desarrollo de diversos modelos y poder hacer unos comparativos para poder ir afinando el generador de texto. Básicamente, no pudimos hacer más pruebas. Consumimos todos nuestros recursos con este modelo. Eh, Cuando lo estábamos entrenando, el entrenamiento duró poco más de 5 horas. La, el consumo de la máquina fue constante, 16 gigas de RAM y 6 de GPU. Nos consumió todos los recursos, no pudimos volver a hacer otro entrenamiento después de eso. Lo entrenamos en nube, por eso les decimos que nos consumió todos los recursos. Nuestra idea era hacer este entrenamiento y adicional intentar hacer un entrenamiento de transfer learning. Lo íbamos a hacer con GPT-2 y o con Glob, el modelo de la Universidad de Stanford. Pero en lo que intentamos hacer cuando, cuando intentamos hacer los entrenamientos, pues el consumo de recursos era mucho mayor que solo con el entrenamiento y pues sin recursos no pudimos hacer pruebas adicionales, así que el resultado fue solo pues el modelo que les mostramos. Eh, por otro lado, se intentó hacer una búsqueda en grilla para determinar también los hiperparámetros que pudiesen ser usados de forma apropiada y poder mejorar también el modelo inicial. Sin embargo, dados también a las capacidades computacionales, no fue posible. Pues por otro lado, también se consideraba que el procesamiento y preparación de datos eh, podría reducir estas exigencias técnicas. Sin embargo, pues fue preciso notar que no ocurrió tampoco. Muchas gracias. Muchas gracias por el espacio y gracias también pues por todas las recomendaciones, la enseñanza que hubo durante el curso y pues el ampliar el conocimiento en redes neuronales hacia Deep Learning. Gracias.